Habíamos estado hablando entonces de los equipos de protección personal o equipos de protección individual. Este es un requerimiento de la institución y como parte de su competencia laboral, ¿de acuerdo? Bien, ustedes tienen que dominar muy bien todo lo que es la parte de seguridad industrial como la parte de su equipo de protección personal. Esto con la intención de preservar su salud, preservar su higiene, preservar el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué son los EPPs? O como habíamos dicho, equipo de protección personal o equipo de protección individual. Los EPPs comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas, ¿de acuerdo? De diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Esta palabra protección puede ser para su persona o para sus compañeros de trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos acá una persona que está trabajando con qué EPPs. Y en primer lugar tenemos protección auditiva. Esta persona está utilizando un taladro percutor, eléctrico en este caso, ¿no? Entonces, cuando estamos utilizando un taladro, ¿a qué riesgo estamos expuestos? ¿Quién me puede decir? Yo, ingeniero. Adelante. Primero a que al no tener un buen pulso, que el dispositivo salga de control, ¿no? Luego que la punta se puede quebrar y puede volar por cualquier lado y perforar. Y otro es que tal vez por mala conexión o el cable mismo ya está roto, tener contacto con electricidad, ¿no? Muy bien, Emerson, gracias por tu participación. Entonces, observen acá que este trabajador, en primer lugar, si bien cuenta con los EPPs correspondientes para el tipo de trabajo que está realizando, no tiene ningún cuidado con el cable que está ahí, justo por debajo de su broca. Entonces, ahí, por ejemplo, corre el riesgo de que se le vaya la broca, es decir, se le vaya el taladro y este vaya al cable de corriente. ¿De acuerdo? Por otro lado, sin embargo, hablemos de los aspectos positivos. En primer lugar, este trabajador cuenta con un casco. Este casco le está protegiendo la parte del cráneo. Por otro lado, cuenta con protección visual, protección facial. Esta protección le permite que no salten partículas del trabajo que él está realizando hacia la cara. Muy bien. Por otro lado, tenemos protección auditiva. Estimados estudiantes, ustedes en el taller van a realizar bastantes prácticas para las cuales van a requerir protección auditiva. En primer lugar, cuando están golpeando, cuando están trabajando con la moladora, cuando están trabajando con el taladro, ustedes corren el riesgo de tener alguna lesión auditiva. Ustedes tienen que protegerse y preservar cada parte de su cuerpo de forma íntegra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un trabajador con la audición reducida, un trabajador con la visión reducida, un trabajador con un miembro amputado, es un trabajador que ya no es competente, ya no es un trabajador que pueda rendirme de la forma en la que yo necesito, ¿no? Como yo jefe de taller, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes saben que cuando pierden un miembro, podríamos decir el caso de cuando pierden un dedo, cuando ustedes vayan a torquear un perno, ya no torquean de la misma manera que lo harían que con la mano íntegra, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ustedes preservar y proteger cada parte de su cuerpo. Bien, por otro lado, esta persona está utilizando guantes, ¿ya? Otro de los riesgos que vemos en esta imagen es la vibración. Ustedes tienen que también tener mucho cuidado con la vibración porque puede provocar lesiones en las articulaciones. Cuando estén realizando golpes, cuando estén utilizando el mazo, el combo, el martillo, procuren que sea el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Las vibraciones lastiman las articulaciones. Bien, por otro lado, esta persona tiene un chaleco reflectivo, lo cual es muy importante en la industria, para personas que están trabajando en obras. Para nosotros los mecánicos no es tan relevante utilizar prendas que tengan cintas reflectivas, ¿de acuerdo?
Esta persona, por último, está utilizando rodilleras, ¿ya? Eso por un tema de comodidad también, con la cual va a poder desarrollar mejor su trabajo. Bien. Los equipos y elementos de protección personal deben ser entregados a los trabajadores. Cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, estimados estudiantes, sea un taller o sea una industria, algo que tienen que tener ustedes bien en claro es que si ustedes están estudiando mecánica automotriz, no es para ir a trabajar exclusivamente a un taller mecánico, ¿ya? La currícula que se lleva alrededor de todo de los 3 años que comprenden la carrera tienen que ver con muchas áreas, ¿ya? Se forma al estudiante de manera íntegra, como para que él pueda también ir a trabajar a industrias. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar, como decíamos, a una industria o a un taller, la empresa que les está contratando está en la obligación de dotarles sus EPPs. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿de quién es la responsabilidad de utilizarlos? De nosotros. Lógicamente, de los trabajadores, de los operarios. ¿Y esto por qué? Para poder preservar su salud. ¿De acuerdo? Bien, los trabajadores deben haber sido previamente capacitados. En este caso, mi persona ha sido el docente asignado para poderles capacitar acerca de la seguridad industrial, de la higiene y del medio ambiente. Entonces, vayan a trabajar a sus empresas, a las industrias. También hay una persona encargada de su capacitación, ¿de acuerdo? Entrenados en el uso. Lógicamente, ustedes van a ser entrenados en todo lo que tiene que ver las áreas del taller y las prácticas que se realizan en estos y la conservación de dichos equipos y elementos. Ustedes tienen la responsabilidad y por misma ética de preservar los equipos y los elementos. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando mi persona está utilizando una amoladora? ¿Ya? Está utilizando una amoladora, pero de la forma incorrecta, a tal punto de que ha llegado a romper el disco. Y luego le toca utilizar a mi compañero. Y yo le doy con el disco roto. Imagínense, o sea, esa amoladora es un riesgo para mi compañero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo no he tenido el cuidado de conservar dicho equipo. Bien, los EPPs, los equipos de protección personal o individual, son la última barrera de protección entre la persona y el riesgo. Habíamos visto el riesgo que tenía el trabajador de la primera imagen, ¿no es cierto? Corría el riesgo de electrocución, riesgo eléctrico. ¿Cuándo es posible eliminar el riesgo? Es imposible instalar una protección colectiva eficaz. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo con este punto? Por más de que tú tengas un botín con la punta de acero y te cae un motor, te cae el bloque del motor, por ejemplo, te cae una herramienta, te aplastas, el auto se te sube encima con la rueda, ¿vas a quedar lastimado? Sí, lógicamente vas a quedar lastimado, pero estás mitigando el riesgo, ¿no? De una lesión mayor. ¿De acuerdo? Existe un riesgo residual a pesar de las medidas de protección. Es justamente lo que les acababa de comentar. Hemos mitigado el riesgo, sin embargo, el riesgo sigue latente. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles van a ser las consideraciones generales? Para que los elementos de protección personal resulten eficaces, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. La responsabilidad es de la empresa en proporcionar los EPPs, ya les había comentado, ¿no es cierto? Estos EPPs deben ser adecuados. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa cualquiera, a ver, pongamos ELTEC. Si estamos trabajando en ELTEC, por ejemplo, ¿a qué tipo de riesgo estamos sujetos? A temperaturas altas. Pero también a riesgo eléctrico, ¿no es cierto? A descarga eléctrica. Bien, entonces, ¿cuál sería un EPP adecuado hablando en el tema de las manos? Se supone que me deberían dotar
de unos guantes que sean del tipo dieléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que aísla las descargas eléctricas. Entonces, a esto nos estamos refiriendo al hablar de EPPs adecuados. Bien, la del trabajador es responsabilidad de utilizarlos. El único EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda su exposición al riesgo. Bien, nosotros como mecánicos estamos expuestos al riesgo de forma permanente. Riesgo de lesión auditiva, de lesión visual, de golpes, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el transcurso de la tarde, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Nos sacamos nuestra ropa de trabajo y trabajamos con polerita. Van a haber muchos talleres, muchos mecánicos trabajando con sandalias, ¿de acuerdo? Eso está muy mal, corren el riesgo de que les pueda ocurrir alguna lesión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que el trabajador utilice durante toda su exposición al riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Durante toda su jornada de trabajo. Capacitación respecto al riesgo que se está protegiendo, que es lo que justamente mi persona en este momento está haciendo con ustedes. Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los EPPs. Ya les estaba comentando, cuando vayamos a pasar la asignatura de motores 1, yo me voy a encargar de que ustedes estén utilizando sus EPPs de forma correcta y durante toda la clase, del inicio hasta el fin. Bien. Es fundamental la participación de los supervisores en el control y buen uso y mantenimiento de los EPPs. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a utilizar el mismo enlace en 5 minutos. Entonces los espero. Vamos a cortar esta clase.